Quiero invitarle a que continuemos revisando la Escritura en Mateo, capítulo 11, donde estuvimos revisando esos pasajes, Marcos, pequeño lapsus, Marcos 11, y estábamos viendo y veremos aquellos pasajes de la Escritura donde de alguna manera el Señor nos sorprende con algunas reacciones a las cuales nos cuesta reconocer o aceptar, mejor dicho, que sea el Señor. Esas porciones de la Escritura donde vemos a un Jesús aparentemente destemplado, que no cuadra con la figura romántica, idílica casi, que nosotros queremos construir respecto del Señor. Así que para recordar el contexto vamos a hacer la lectura de Marcos 11, del 12 del 12 al 14 y luego del 20 al 26 para recordar el contexto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Continuando en el versículo 20, la Escritura dice: y pasando por la mañana, vieron la higuera, que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis al Padre, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, dura palabra es esta, al parecer, ¿no? Y estos son los momentos. Les refería ayer a los jóvenes que en la Escritura y en la creencia del Señor Jesús encontramos varios momentos donde Él aparece en cierto modo destemplado, y con este artículo nosotros miramos que el Señor, que tenemos un dibujo de solo ternura, solo bondad y solo amor, aquí él se enoja de tal manera que profiere una maldición y la higuera se seca. Ya expliqué todo el fenómeno de la higuera la semana pasada. Pero también hay otro momento en la Escritura y que a nosotros también un poco nos cuesta entender, y es el párrafo intermedio, ¿eh? Que nos va a ayudar ahora. Este era como un truquito que yo dejé reservado la semana pasada para ver si alguno lo leía en la semana. ¿Alguien leyó la parte del medio de este párrafo durante la semana? Bueno, voy a agradecer la honestidad. Pero fíjese que entre el versículo 15 y el versículo 19, en el mismo párrafo, la Escritura nos dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esto, de alguna manera, nos trastorna la visión del Señor Jesús. Porque nuevamente lo vemos en aquella actitud que nosotros suponemos no corresponde al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, que es amor, que es ternura, que es toda bondad. Yo les decía la semana pasada que nosotros nos equivocamos porque tenemos la idea de que el Señor es bueno, y usé una expresión muy coloquial, casi del folclore, en el sentido de que Dios es bueno, pero no es el tonto de bueno. También Él es un Dios con temperamento, con carácter. Y hay cosas que Él no va a dejar pasar por mucho que a nosotros nos parezca que no corresponde a la actitud de un Dios salvador. Y ahí es donde muchos en este tiempo se equivocan y juegan a pasarse de listos con el Señor, a creer que basta con que nosotros pensemos que algo es bueno y el Señor también debe asumirlo de la misma manera. Nosotros podemos con el Señor conversar libremente, exponer nuestras inquietudes, pero si hay algo con lo cual no debemos jugar, es con el esfuerzo que a veces hacen algunos de querer convencer a Dios de algo que va abiertamente contra su voluntad. Y la explicación que tiene el pasaje intermedio, tiene una clave que explica que el Señor también, aunque es bondadoso, tiene su temperamento y su carácter reservado para muy especiales momentos, los cuales nosotros debemos tomar en cuenta. Y en el versículo 17 de este Marcos 11, la Escritura dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, lo que estamos viendo, lo que nos está mostrando el párrafo, la porción, el versículo, es que hay situaciones que indudablemente encienden el carácter de Dios. Hay situaciones que para el Señor le son intolerables. Y en estas reacciones no hay ausencia de amor. Porque la Escritura dice por medio de Hebreos que el Padre que ama al Hijo lo disciplina. Y el versículo nos dice claramente que Él con esta actitud, con este enojo, con esta ira, con esta reacción, también estaba enseñando la energía, la disciplina y la severidad. También son en determinados momentos recursos adecuados para la pedagogía, para la espiritual y también para la natural. Hay momentos en que no es oportunidad para las palabras suaves, no es oportunidad para las palabras templadas, sino que hay momentos en que las actitudes, las decisiones, las reacciones con que tratamos al Señor ameritan su enfado, ameritan que Él también dé espacio para
la ira que está sujeta a su justicia. Dios se puede enojar con nosotros. Tiene toda la autoridad. No quisiéramos que así fuera, que no enseñara esto en la Biblia. Pero hay una ira de Dios que pesa sobre los hijos de desobediencia. Es un juego peligroso pensar que podemos nosotros desobedecer a Dios, actuar de acuerdo a nuestras ambiciones o deseos o gustos y pretender que a Él no le afecte. La Escritura dice que la higuera, que tenía todas las condiciones para mantenerse con fruto, provocó la ira del Señor. Ese es un símil, por supuesto. Pero obviamente, con toda justicia, Él tenía el derecho a enojarse cuando algo no estaba dando el fruto para lo cual había sido preparado. Y en este caso, cuando el Señor entra al templo, sabiendo que los judíos desde la más tierna infancia crecen siendo educados en el respeto y la devoción al templo, y todo lo que involucraba el culto sagrado, habían convertido la casa de Dios en una casa de libertinaje. Por lo tanto, en su celo, el Señor manifiesta mi carácter. Y Él expresa, como dice aquí la Escritura, que en su ira Él enseñó que hay momentos en que un hombre, y mucho más, un Dios, debe decir: esto está fuera de toda aceptación. No hay ninguna posibilidad de consentir en este pensamiento, o en esta actitud, o en esta propuesta incluso. En la mañana nosotros cantamos con la hermana Susana: todos juntos tributemos, y a un hermoso himno. Y se lo iba a decir al principio, pero me acordé ahora, porque ahora en este momento, mientras nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, ya hemos estado dedicando un culto a Dios, en el Congreso se está haciendo el cambio de mando. Y hay algunas diferencias que obviamente marcan notablemente lo que puede ser este gobierno. Cuando en los Estados Unidos hubo el cambio de mando, la ceremonia fue presidida con el himno nacional, por supuesto, pero también con el himno Sublime Gracia. Esa es una costumbre que Barack Obama había quitado, de invocar el nombre del Señor a la hora de toma del mando. Pero también en Inglaterra, cuando se hizo el cambio de mando, cambió el primer ministro y la ceremonia es presidida por la reina, también ahí ellos cantaron este himno: todos juntos tributemos. Y la Escritura dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y obviamente las naciones que obedecen, y que saben que hay un Dios bueno en los cielos, que hay un Dios tierno, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios sabio, que hay un Dios salvador, pero también que es un Dios serio y severo, y con el cual no se puede jugar, sin duda que las naciones prosperan. Amén. Así que vamos a continuar. Quería explicarle esto, porque era importante. Nosotros no debemos de sorprendernos malamente cuando en algún momento el Señor tiene que mostrar con energía la disciplina de la cual nos estamos escapando. Añade el Señor bendición a su palabra en nosotros. Pero ahora deseo continuar con la segunda parte. Ya vimos todo lo que fue el tema de la maldición de la higuera y cómo esta a nosotros nos da una tremenda lección. Yo creo que después de haber leído este pasaje y haber reflexionado en la interpretación, creo que vamos a andar con ciertos cuidados delante del Señor. Amén. Pero continuemos ahora. La segunda parte, desde el versículo 20 en adelante, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué manera, cierto? ¿Qué forma tiene el Señor de mostrar su pedagogía? Pedro le dice: mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y de ahí en adelante nosotros no encontramos ninguna referencia, ninguna explicación. No encontramos de parte del Señor ninguna palabra que diga: ah, sí, claro, esto fue por tal situación o aquello. O por último, bueno, yo soy el Señor y si maldigo, maldigo, y si bendigo, bendigo. Podría ser, ¿no? Le dijo a Abraham que a los que maldeciré a los que te maldicen o te maldigan, y bendeciré a quienes te bendigan. Pero no, más interesado está el Señor en continuar con la clase pedagógica. Principalmente el Señor quería que entendieran a qué Él les había llamado. Sin duda, la pregunta de Pedro ameritaba tal vez, o mejor dicho, quizás Pedro esperaba alguna razón, alguna explicación, alguna respuesta. Pero el Señor simplemente le dice: tened fe en Dios. ¿Tened fe en Dios? Cortante, ¿cierto? Violento. Señor, mira la higuera, tened fe en Dios. Esta expresión, hermanos, es importante para nosotros. La causa de la maldición de la higuera era que no tenía fruto cuando le fue requerido, ¿cierto? ¿Eso lo recuerdan de la semana pasada? Con esta respuesta, el Señor lo que está manifestando es su anhelo de que sus discípulos entiendan que ellos deben tener frutos. La semana pasada yo les manifesté algunos versículos donde la Escritura nos decía los frutos que deben manifestarse en los que han conocido al Señor y están todos los días haciendo el esfuerzo honesto de hacer la voluntad de Dios en su vida. Le di varios ejemplos bíblicos acerca de los frutos que debemos demostrar: frutos dignos de arrepentimiento y los frutos de labios que confiesan su nombre para salvación. Eso lo expliqué ampliamente la semana pasada. Pero en este caso el Señor dice: tened fe. Y en el contexto, para nosotros y para los discípulos que estaban siendo testigos de este momento, Jesús expresa de la higuera que al ir a ella le proveyera frutos. Así que el Señor está tratando de despertar la suspicacia de sus discípulos para que ellos en su reflexión digan: bueno, si el Señor esperaba de la higuera frutos, ¿qué estará esperando el Señor de nosotros? Eso era lo que el Señor quería despertar. En algunos párrafos de la Escritura, el Señor no es tan evidente, porque a Él le gusta que nosotros pensemos, meditemos, analicemos con profundidad lo que es su demanda, su mandamiento. Recuerden que en la parábola, el Señor, en la del sembrador, llegó a decir: mirad
la mies es mucha, más los obreros pocos. Pedid al Señor de la mies que traiga obreros a la mies. No era la idea, ya que estaba hablando con sus discípulos, que ellos fueran al camino y dijeran: "Oh, Señor, no viene ni un obrero". A buen entendedor, pocas palabras. El Señor estaba esperando que ellos entendieran que cuando decía rogad que el Señor envíe obreros a la mies, se dieran cuenta de que estaba hablando de ellos. En realidad, los obreros son ustedes. Ustedes son. Y en este caso, con la misma suspicacia, lo que estaba esperando era perspicacia de sus discípulos, con la misma suspicacia el Señor decía: bueno, yo espero que ustedes disciernan que si no me es grato que la higuera no dé fruto, y yo los he llamado para participar conmigo en una obra, la reflexión natural es: bueno, yo tengo que dar algún fruto que agrade al Señor. La higuera no los dio y desagradó. Pero obviamente el Señor de mí espera algún fruto, algún resultado que le honre y que le agrade. Y el Señor dice entonces: lo primero que yo espero de ustedes es que tengan fe. Y cuando dice tengan fe, más allá de esa fe salvadora, nuestra confianza de que en su perdón tenemos por su gracia entrada gloriosa en el reino de su Padre, eso ya está grabado. Pero esa fe que a nosotros nos ayuda a vivir el día a día, mientras el Señor confirma los tiempos y consuma su obra. Entonces, este tener fe se refiere a que quiero que crean en mí y que confíen también en mí. En este caso, el desafío del Señor: crean que esto que he hecho ahora, que a ustedes les parece casi chocante, crean que está hecho con justicia. Crean que está hecho de verdad con corrección. No es un capricho, no es una vanidad, no es una muestra soberbia de mi poder, sino que crean que este acto sobre una higuera, que no tiene más que una efímera connotación, es para que ustedes entiendan que los que están plantados en mí llevan fruto. Y frutos de acuerdo a la naturaleza que yo les transmito con mi salvación. Todos los actos de Dios, y es el desafío que Él nos plantea, nos enseñaba el hermano Daniel en la mañana en el libro de Romanos, que hay un versículo que dice que a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Y el Señor espera que nosotros creamos a declaraciones como esta. Sin duda que los discípulos un poquito escandalizados porque había maldecido la higuera y también lo vieron entrar al templo y tomar el azote y echar a la gente. Sin duda que eso de alguna manera les había conmovido con violencia. Pero el Señor le está diciendo: tengan fe, crean que esto que acabo de hacer y de lo cual ustedes son testigos tiene un sentido, tiene un propósito. No es algo caprichoso, se sujeta a una razón. Hay una verdad espiritual escondida acá que ustedes tienen que descubrir. Porque a veces la vida a nosotros nos va a sorprender con un montón de cosas violentas en las cuales podemos dudar si efectivamente está o no Dios con nosotros. Pero bendito sea el Señor, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él así cumplirá. ¿Por qué es tan importante esto de tener fe? Y una fe como Él la plantea. Cuando nosotros miramos el libro de Hebreos, capítulo 11, donde está la declaración sublime de lo que es la fe, un solo versículo para definirla, pero también nos sorprende con 39 para, a través de ejemplos, enseñarla. Y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es eso, creer que Dios está actuando y lo que Él hace efectivamente es bien para mi vida.
Ese es el desarrollo de la fe, así como está tratando de explicarle a estos discípulos, por sobre su sorpresa, crean que esto que hoy yo he hecho, y de lo cual ustedes son testigos, tiene un propósito. Y ese propósito está en ustedes, escondido, y tienen que ser capaces de descubrirlo. Porque la Escritura dice en el mismo Hebreos, versículo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si el Señor a través de un acto violento, contrario a mi apreciación, Él lo usa para demostrarme que eso es la fe, yo creo que ese acto era justificado. Porque nada que haga Dios es antojadizo o caprichoso. Su interés y su voluntad para nosotros es en todo el bien. Hoy día en la mañana con la hermana Susana, no sé si estará por ahí, pero había un video del testimonio de una niña que fue abortada y sobrevivió al aborto. Fue abortada por su mamá biológica, pero sobrevivió al aborto. Le dejó ese intento una serie de malformaciones, de complicaciones en todo ámbito, pero aún así, una familia de buen corazón, esos pedacitos lo adoptaron. Y de esos pedacitos construyeron una mujer que contra todo el pronóstico sobrevivió, llegó a la edad adulta, conoció un buen hombre que la amó así y con él tuvo un hijo y sus hijos son todos normales. Pero ella fue, ¿cierto?, por la persona que más debía amarla, desechada. Y ella decía, aunque todavía mantiene todas las deformidades que ese intento de asesinato le provocó, decía, yo creo en Dios. Y creo que mi vida, que pasó por un trance tan violento, tenía un propósito. Y ese propósito era dar testimonio que la vida viene de Dios y que la vida siempre es una bendición. Ella estuvo declarando en el Senado, pero el Senado no se conmovió ante ese testimonio, porque tienen el corazón, ¿cierto?, lleno de soberbia y orgullo. Pero hermanos, nosotros somos desafiados permanentemente a creer que los actos de Dios todos tienen una debida justificación. Cuando nosotros estamos lejos del propósito de Dios, hay un abismo que nos separa de comprender qué está tramando Dios que permite esta situación. Fíjense que también la Escritura en el libro de Juan, capítulo 6, Juan 6, versículo 61, hay una ilustración especial, porque el Señor dice, Jesús le estaba explicando a los fariseos la naturaleza de la vida eterna, y como contradecía todas las opiniones que ellos tenían, se enfrascó también en una violenta discusión nuevamente. Sí, el Señor se enfrentaba a discusiones violentas, y levantaba la voz y golpeaba la mesa. Y en el versículo 61, luego de este evento, Él mira a los discípulos y les dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En la versión NI lo explica así: Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? En un lenguaje muy coloquial, ¿tienen problemas con esto? ¿Ustedes también se van a escandalizar? Sí, dice el Señor. Aunque ustedes no lo crean, yo prohíbo ciertas cosas. Aunque ustedes no lo crean, yo no permito ciertas cosas. Aunque ustedes no lo crean, en temas de disciplina, de conducta y de moral, yo no transo. No hago negocios con nadie. Y le dijo, así que esto os ofende. ¿Tienen problemas con este mi carácter? Dios ayude a nosotros, los pastores, a que de repente también tengamos esa valentía y decir, iglesia, hermano, esto a ustedes les ofende, por favor,
no me obliguen a predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Así que el Señor nos dice, tened fe, crean que lo que estoy haciendo no es algo caprichoso, tiene un propósito, y el propósito es bendecir sus vidas. No se escandalicen, ¿por qué? Porque yo soy el Señor, porque yo conozco todas las cosas. Soy el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, el que sabe todo, el que conoce todo y el que puede todo. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad. En la mañana también tenía enseñado la diferencia entre ser servidor de Cristo y esclavo de Cristo. En todas las cartas, los apóstoles, cuando escribían a las iglesias, decían Pablo, Pedro, Santiago, esclavos de Cristo. Es decir, los que han entregado toda su vida, toda su voluntad, todos sus esfuerzos, todos sus talentos, todos sus dones al dominio, al señorío, al gobierno de Cristo. Ya no vivimos nosotros. Cristo es el que vive en nosotros. Bendito sea el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuál fe? Hoy es un mundo, hermano, que aunque usted no lo crea, como nunca antes en la historia, es cuando más fe hay. Este es el tiempo en que más fe hay. Es decir, hay tantas religiones como personas en el mundo. Tanto es así que cada uno puede ser su propia religión. Esa es la fe bahá'í. Está muy de moda en nuestro país. Y casi todos nuestros parlamentarios suscriben a eso. Es decir, que cada uno es su propio Dios. Como decía el profeta Piero, vos, Dios sos vos y esa flor que se marchitó. Todo es Dios. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22, la Biblia dice, 21 y 22, dice la Escritura, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros predicamos, no una locura, una verdadera locura. Hay un Dios en los cielos que amó a este mundo, que se manifestó en su Hijo Jesucristo, y ese Dios eterno vino al mundo, murió en una cruz, derramó su sangre, y los que creen en Él tienen vida eterna. Es una locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y eso nos explica que ya en el tiempo de Pablo, y muy común hoy, hay una gran fe, pero una fe dispersa, una fe diversa, una fe que no está puesta en el nombre del unigénito de Dios, el cual es Jesucristo. Y nuestra fe, hermano, nosotros no creemos en la fe, sino que nuestra fe está puesta en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Una persona de la televisión hace algunos días estaba pasando por un gran problema, un animador que lo operaron de la tiroides, no me acuerdo el nombre, pero todos le mandaban buenas ondas, buenas vibras y fe, mucha fe, energía, fuerza, y todos lo decían fe, fe, pero ¿fe en quién? Fe en la fe, pero la fe en la fe no prospera, pero la fe en Dios mueve montañas. Es lo que estábamos leyendo acá, ¿cierto? En la Escritura, porque el Señor dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No esperen la fe, ni es la fe el poder. El poder está en la persona en quien hemos depositado nuestra fe, que creemos que hay un Dios y ese Dios puede generosamente obrar en mí y por mí. Gloria a Dios. La fe. Esa es la fe que el Señor desea que nosotros despierte. Hay una fe diversa, pero nosotros confiamos
en el nombre del unigénito de Dios, que es Jesucristo. Por eso que a Él rendimos todo honor y toda gloria y confiamos toda nuestra existencia. Porque aunque Él de vez en cuando nos sorprende con enseñanzas, con mandamientos que van en contra de nuestra naturaleza, que es de pecado y de rebeldía, pero nos atrevemos a entregarnos sabiendo, teniendo la convicción genuina de que Él siempre ha buscado mi bien. Y yo creo que Dios tiene para mí propósitos de bien y no de mal. Por eso que desde los 15 años creo que Jesucristo es el Señor. Y que ha hecho toda una vida perfectamente delineada para que cada mañana y cada noche pueda levantarme y acostarme feliz. Todo lo que el Señor ha puesto a mi alrededor satisface plenamente a mi alma. Dios ha sido bueno. No tengo todo lo que quiero, pero todo lo que Él me ha dado ha sido suficiente para estar pleno. Y así deberíamos estar nosotros. Yo creo que el Señor todavía tiene muchas bendiciones, las que espero tranquilamente sentado bajo mi parra y mi higuera. La fe. Mateo 21, 23. Dice a la iglesia: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos, con los cuales ya había discutido un montón de veces, se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y el Señor Jesús respondió: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es increíble. Sin duda que esta expresión también debe haber provocado en sus discípulos admiración. Señor, son los sacerdotes, son los escribas. Ellos nadie los contrariaba. Su palabra era la ley. Tanto es así que en algún lugar el Señor dice: todo lo que los escribas y los fariseos os enseñen, hagan, porque ellos hablan conforme a la palabra de verdad, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no practican lo que predican. Y eran temidos. Así que cuando ellos reclamaron una explicación de parte del Señor, el Señor les dijo: bueno, ustedes se creen con autoridad para preguntarme, yo también les voy a preguntar. Y si ustedes me responden como es correcto, yo les diré de dónde saco autoridad. Y hermano, eso a veces también a nosotros debe hacernos reflexionar. No hay autoridad en el mundo que pueda resistirse a la autoridad de Dios. Están estas leyes, todas contra la iglesia. En Asia, China, Corea, en Mongolia, en Japón, en Tailandia, en Camboya. ¿Cuántas leyes que maltratan, que aturden, que fusilan, que ahorcan a nuestros hermanos? Pero la fe no ha decaído. No importa la autoridad que levante el mundo, la autoridad de Dios se impone. Y los hermanos allá son capaces de morir por la fe que han depositado en Cristo el Señor. No temen lo que puede hacerles el mundo, porque saben que Dios ya le ha hecho lo más extraordinario. Ha escrito sus libros en el libro de la vida. A nosotros eso, hermano, nos parece tan lejano, pero es verdad. Hoy a través del mundo hay hermanos que están muriendo porque no tienen la libertad de quedarse el domingo en la casa o ver su pelea favorita, su fútbol favorito, o porque va al supermercado o a la vega justo en la hora del Señor. Debemos tener cuidado cuáles son nuestras prioridades, si éstas se ajustan al fruto que Dios nos demanda. Ahora,
¿Cuál es la fe que el Señor quiere que despierte en nuestros corazones? En primera de Juan, Juan, que era un hombre, primero fue un jovencito, luego un hombre, finalmente un anciano, hasta el Apocalipsis, que conoció y sirvió con fidelidad al Señor. En primera de Juan, capítulo 5, dice, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es el fruto principal que el Señor quería despertar en sus discípulos? La fe. Que creyeran en Él, que confiaran en Él, que su palabra es verdad, que es el plan que Él ha diseñado para nuestras vidas es el más apropiado, es el perfecto para nuestra plena realización. Yo creo eso. Y hay cientos, millones de hermanos que a través del mundo y de la historia han creído que el plan de Dios, que no se ajusta en nada a los planes que tenía la mamá, el papá, la familia, etcétera, etcétera, pero están sus nombres en el libro de la vida. Y viviremos coronados con el Señor por siempre. Pero dice aquí Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe que el Señor quiere despertar en nuestros corazones. La fe que vence al mundo. ¿Y quién tiene el dominio del mundo? Satanás. Poniendo nuestra fe en Dios, nuestro acérrimo enemigo, tal como Él lo prometió, va a estar siempre bajo la planta de nuestros pies. Es el mundo y su gobernador, el diablo, el que quiere nuestro mal, no nuestro Dios. Él quiere nuestro bien. Satanás sabe cuáles son las cosas del mundo que nos seducen y las usa. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene por el Espíritu la capacidad de discernir cuando algo es bendición y cuando algo es tentación. Y eso lo da exclusivamente la confianza en Dios. Sabemos que nunca Dios, a través de lo deshonesto, a través de lo inmoral, va a traer a nuestra vida bendición. Amén. Mire, yo tengo un hermano mi hermano mayor, que era un fanático de las artes marciales, peleó por Chile, tiene sus medallas, mi sobrino igual. Era un enamorado de Chuck Norris. Para él Chuck Norris era lo máximo. También para mí, aunque nunca anduve pateando árboles en la calle. Pero Chuck Norris es nuestro hermano en la fe. Y él dice en una predicación, dice, yo creo que el hecho de que mi madre me inculcara la fe en Dios fue el factor más importante que me ayudó a tener el éxito que tengo. Uno necesita algo firme en quien de verdad apoyarse cuando la vida se pone difícil. Si uno no tiene a Cristo, no tiene nada. Bendito sea el Señor. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no cualquier fe, sino que nuestra fe en Jesús, que es el Hijo de Dios. Amén. Pongámonos en pie para terminar.